¿Puedo hablar un poquito Sí, claro, de esto? Porque tiene, vos sabés más que yo porque estás estudiando licenciatura de Historia, pero ¿cómo se llaman la batalla? Salamina y... Salamina, y la batalla de Salamina y la batalla... Bueno, ya nos vamos a estas dos batallas. Sí. Los persas quieren que ellos mantengan su régimen. Maratón, Maratón y Salamina es la naval y Maratón es la 100, exacta de tierra. 100, 200, 300 dicen vamos a morir, pero no nos vamos a entregar, porque es entregar la dignidad de Grecia. Y ganan, porque se empantanan los barcos, y estaba el rey de Persia, Persia era el imperio ahí, y se retiran. Y esos hombres hicieron en un siglo, sin dinero, con espiritualidad, con el concepto de arete, con el concepto de virtud, de lo que se llama arete. Arete es una palabra tan linda que les suene, mira, arete, es aristocracia del espíritu, ellos eran historiadores, filósofos, etcétera, dieron lugar a la gran cultura grecorromana, que es la cultura occidental, ¿no? Y yo creo que esto se mezcla con lo judeo-cristiano, porque Alejandro es el famoso Alejandro, le enseña a Aristóteles, claro, que es discípulo de Sócrates. Y entonces, ¿qué hace él? El primer intento de globalización de la humanidad, el orbe. El primer orbe es de Alejandro, que muere a los 33 años, también muy joven, un estratega, y que lleva la cultura griega a toda la zona del Levante, a Egipto, pero mantiene la otra cultura, con lo cual la cultura griega se va haciendo universal. En el mundo alejandrino nace Jesús. Por eso Jesús es tan abierto, por eso Jesús es feminista, por eso Jesús cree en la libertad y en el perdón, porque Jesús también es hijo del mundo alejandrino. Bueno, un poco esto es el libro y es lo que yo enseño, de qué manera, y es muy impresionante lo de Sócrates, porque fíjense, 500 años antes de Cristo. Está Sócrates en Grecia y están todos, ¿no? Porque están los grandes, Eurípides, está Sófocles, que es una maravilla. Estaban los sofistas, él competía, luchaba con los sofistas. Pero es la época de Buda. Sí, también, sí. Y es la época de Confucio. Y es la época del Tao. Entonces, ahí pues te das cuenta histórica y objetivamente que hay épocas de iluminación de la humanidad. ¿Y esta es una época de iluminación para usted? Claro, porque las épocas de iluminación son épocas muy oscuras. Porque la noche precede al día. Entonces vos vivís la noche, mucha noche, porque va a nacer el día. ¿Usted le habla época de iluminación mundial? Yo creo que son épocas de oscuridad mundial y de iluminación mundial. Por ejemplo, lo del Papa Francisco en la oscuridad del mundo es una iluminación. Ahora, a mí me interesa preguntarle sobre el Papa Francisco, Elisa, porque no sé si usted hace una división sobre su capacidad de creer o de su conversión religiosa, también lo hace con la Iglesia. Yo le hago una diferencia, sí. ¿Usted le hace la diferencia? A la Iglesia del Dios, o sea, ¿usted diferencia la Iglesia? Absolutamente. Perdón, yo tengo por Iglesia la construcción de ladrillos y del cura a Dios. ¿Usted cree en las dos cosas exactamente iguales? No. Yo creo que la Iglesia es la Iglesia de la Galilea, la Iglesia de Pedro. La Iglesia de Pedro está en Jerusalén, cerca de Jerusalén, en Tiberíades, no está en Roma. Esto que está diciendo es, yo se lo he escuchado, pero es valiente decirlo al aire, porque sobre todo en una época de mucho papismo o de mucho amor por Francisco, usted está diciendo que cree en otro tipo de iglesia. Bueno, Francisco tiene que volver a eso, de hecho ahora va y dice hay que volver a la Galilea. Cuando Francisco dice hay que volver a la Galilea, es decir, hay que volver a la iglesia original. A la iglesia pobre, a la iglesia que camina. A una iglesia mística, a una iglesia que cree, a una iglesia que tiene diálogo con Dios, donde todo el mundo tiene que recibir la Eucaristía. Yo no voy a ir a Roma, yo lo conozco mucho a Bergoglio. Mucho más que todos. Pero yo no voy a ir a Roma, hasta que no le dé la Eucaristía a todos. ¿Qué es darle la Eucaristía a todos? Darle la comunión. Pero ¿a quiénes son todos? Y a los divorciados, a todos, a los que necesiten un medio de sanación. A ver, ¿qué es Cristo? El genial del mundo. Yo cuando no tengo... El genial del mundo. Claro, es un curador, es un sanador. Mira qué interesante, usted no quiere ir ahora a Roma. Si le invitaran, no iría a Roma ahora a entrevistarse con... porque él es mi pastor, esto es otra cosa distinta. Yo hago política, yo creo en la diferencia entre el Estado y la Iglesia.
y además la única que conocía, la única que estaba tan feliz el día ese, ahora son todos los que ese día era un velorio en la Cámara de Diputados, ahora van todos a ver al Papa.